Agradar. Parece que no siempre se logra agradar, pero partamos de esta base. Tú puedes estar seguro si vas a agradar a alguien cuando en primer lugar has averiguado cuál es su mayor necesidad. Ejemplo, tú cubres la necesidad de uno de tus hijos y entonces le agradas, él está contento. Pero esto lleva una doble vía. Si él aprecia el esfuerzo que has hecho por agradarle, entonces él va a hacer todo lo posible por también agradarte a ti. Y de eso se trata precisamente la lección de esta semana. ¿Es posible que nosotros podamos agradar a Dios? Bueno, ese es el título, para agradar a Dios. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 3 y el verso 17. Y la palabra de Dios dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me agrado. Hay una relación íntima entre el Hijo y el Padre, y Él manifiesta públicamente que tiene un agrado respecto a su Hijo. ¿Podemos nosotros agradar a Dios? Para esto tenemos que despertar entonces el averiguar cuál es la necesidad que eventualmente puede tener el Señor de nosotros. Insisto, eventualmente algunas personas pueden decir, no, Él no tiene ninguna necesidad. Desde el punto de vista del mundo, así es. Materialmente Él no puede tener una necesidad. Pero recuerda una cosa, el Señor va más adentro, es más profundo. Él va directamente hacia adentro de nuestro corazón. Él está preocupado por tu alma y por la mía, por recobrar el lugar que le corresponde dentro de nosotros, y es llenarnos con su Espíritu, de tal manera que tú y yo, pues prácticamente seamos lo mismo en unidad con Él. Esto me trae a la memoria entonces en el libro de Juan, en el capítulo 4 y el verso 4, y busquémoslo, creo que va a ser bastante edificante que lo hagamos. Y estamos entonces en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 4 y el verso 4. Este es un episodio que ya estudiamos en días anteriores. Dice la palabra de Dios en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y estamos en el episodio de Jesús y la entrevista que se hace con una mujer samaritana. Recordarán ustedes en el contexto que los samaritanos pues prácticamente no tenían una muy buena relación con el pueblo de Israel, al extremo que hacían lo posible entonces por evitar pasar por la ciudad, por Samaria. Sin embargo, el Señor, aún siguiendo la tradición judaica, debió haberlo hecho. Sin embargo, la palabra que aparece y el vocablo que aparece es de que a Jesús le era necesario. La palabra necesario, como lo hemos dicho etimológicamente, es una palabra compuesta del prefijo negativo neno y cesario, que viene de ceder. En otras palabras, el Señor no podía dejar de hacerlo, no podía ceder a la posibilidad de no pasar. Él tenía que. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenía él que entrar directamente a Samaria y encontrarse no solamente con el vacío que tenía en el corazón esta mujer, sino que todos los habitantes de aquella ciudad? Y entonces nos encontramos con la experiencia de una mujer que tiene vacío el corazón, que la sociedad de su pueblo le ha dado la espalda, pero finalmente se encuentra con aquel que, más que fijarse en su estilo de vida depravado, lo único que realmente quiere es recuperar el corazón. Y así nos mira el Señor. Nos mira por dentro, que si nos viera por fuera, entonces probablemente no se detendría ni siquiera a considerarnos por un instante. Pero bendito y alabado sea el nombre de Dios. Él está tocando no a tus hombros, sino que está tocando la puerta de nuestro corazón. Y una experiencia similar podríamos entonces también hablar acerca de Pilato. ¿Podía Pilato agradar al Señor? Veamos entonces siempre en el libro de Juan esta experiencia, regresando un poquito a considerar lo que estábamos hablando acerca de la samaritana. Sí, para el Señor el Señor se agradó de conversar con esta samaritana, pero realmente no solamente el Señor agradó a la samaritana porque le satisfizo
la expectativa que tenían todos ellos de encontrarse con el Mesías, sino que aparte de eso, por el amor que el Señor le tenía a la samaritana y a todos ellos, Él se sintió agradado cuando vio la reciprocidad y la aceptación de parte de la samaritana y de todas aquellas personas a quienes ella le fue a informar. Una relación doble. Es que el amor no solamente es de una vía, sino que es de dos. Vamos entonces a Juan en el capítulo 18. Y la palabra de Dios dice, estoy casi en los últimos capítulos de este libro, Juan capítulo 18, verso 37. Juan capítulo 18, verso 37, está Jesús ante Pilato y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido. Tome nota, como lo hemos ya estudiado previamente, que Jesús está abriendo una puerta para que despierte una cierta curiosidad en Pilato. Está haciendo observaciones bastante intensas, bastante fuertes, como para que Pilato se pueda quedar callado y decir, vaya, ¿qué es lo que está diciendo? No cualquiera viene y te dice, sí, mira, yo para esto he nacido, para ser rey, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y le lanza la incógnita. Y todo aquel que es de verdad, oye mi voz. Le lanza un vocablo que es bastante subjetivo, porque puede estar dispuesto lo que es verdad para uno, no es verdad para el otro. Entonces Pilato lanza la pregunta correcta a continuación en el verso 38. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Dios mío, si tan solo Pilato se hubiese detenido para escuchar cuál era la respuesta de Jesús hacia esa natural pregunta que él hizo. ¿Cuál es la verdad? Pero la redundancia que iba a cometer, en verdad, Pilato, al hacer esta pregunta, no la hace con el deseo de escuchar una respuesta, sino que de manera irónica, lo único que hace es subestimar la capacidad de Jesús para poder dar una respuesta y simplemente considera, vaya, ¿y qué es la verdad? En otras palabras también, ¿y tú qué puedes responderme acerca de esto? Da la vuelta y se va, que si se hubiese quedado. Que si se hubiese quedado, entonces hubiese agradado al Señor y se hubiese agradado a sí mismo. Hubiese agradado al Señor porque el Señor tenía la necesidad. No podía pasar por alto tampoco el alma de Pilato, aunque era un asesino. Y Pilato, de alguna manera, tenía ese vacío, pero no lo quiso reconocer, no lo quiso aceptar, o simplemente no consideró que aquel que él juzgó únicamente por sus ropajes por afuera, tuviese la capacidad de llenar su corazón. Cuán importante es aprender la lección entonces. Olvídate de lo externo, aprendamos a ver con los ojos de Jesús, veamos hacia adentro, no hacia afuera. La pregunta es entonces, ¿qué desea Él de mí? ¿Qué desea Jesús de mí? Apreciados amigos y hermanos, la respuesta es muy simple. Hay un vacío y Él quiere llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque el vacío que existe en el corazón del ser humano es de Él. No es de cosas, es de Él. Y Él quiere volver a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque nos ama. Así es su manera de ser. Él es bondad, Él es misericordia. Bueno, en otras palabras, el sinónimo sería, esa es su gracia, la pura gracia del Señor, su pura misericordia, su pura bondad. Él quiere volver a ocupar el lugar que le corresponde. Él quiere volver a ser papá. Y quiere que tú y yo volvamos a ser sus hijos, que volvamos a establecer una relación de familia. Nos extraña. Por eso es de que está tan esmerado detrás de ti y detrás de mí, por puro amor. Esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta, ¿pero qué tanto puede valer entonces un alma para el Señor? De acuerdo a esto, quisiera invitarles entonces a que consideremos solamente un par de versículos de aquella historia que se le ha titulado El Hijo Pródigo. Vamos entonces al libro de Lucas en el capítulo 15 y el verso 20. Lucas capítulo 15 y verso 20. Y la palabra de Dios dice entonces, en Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre, está hablando del hijo pródigo, después de que ha despilfarrado la herencia y prácticamente llegó a una condición paupérrima, muy pobre.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Atención, papá lo está esperando. No se resignó a decir, ya perdí a mi hijo, ahí que vea entonces cómo le hace para salir adelante. No, ansiosamente, día con día, por el amor que le tenía a su hijo, le estaba esperando. Atención, es importante el hecho de considerar que a pesar de que el hijo se fue, esto no significa que el papá le dejó de amar. No, le siguió amando aun cuando dejó de tener una relación con él, y no por su decisión, sino que por la decisión unilateral del hijo. De igual manera, nuestra relación con Dios. Si tú, no es que el Señor no nos ame, Él nos sigue amando, pero está triste, está con el corazón destrozado porque tú y yo quizás al darle la espalda hemos decidido romper la relación que deberíamos tener como familia, y nos hemos ido por nuestro lado, allá a golpearnos con las piedras del camino y de la vida, pero Él sigue esperándonos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el verso 20. Él estaba esperando, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Apreciados amigos y hermanos, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque el muchacho venía con olor a cerdo, él venía arrastrado por las circunstancias de este mundo, venía hediondo de la condición de vida, alejado del Padre, venía sin bañarse, venía con mal olor, venía manchado, venía en la peor condición física que tú te puedes imaginar. Sin embargo, el amor de papá va mucho más allá, y haciendo a un lado su aspecto exterior, lo único que vio es que su hijo finalmente surgía de entre los muertos, resucitaba, se volvía a unir a la familia. No le importó ensuciarse de nosotros, Él vino a ensuciarse de ti, Él vino a ensuciarse de mí, y nos recibe sin recordar nuestro pasado, sin reparar en Él. Lo único que ve es un presente, es un ahora, es un ya, y te recibe con un beso en la mejilla. Sigamos adelante. Verso 21, y dice la palabra de Dios: y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y apreciados hermanos, era verdad. El hijo hizo un análisis acerca de lo que había sido su vida. Todo cuanto estaba diciendo de él mismo era cierto. Punto interesante, él estaba reconociendo cuál era su condición de desobediencia. Sí, es verdad. Ese señalamiento que en algunas ocasiones algunas personas no pueden hacerte, o tú mismo te haces y te consideras entonces indigno, cuando haces memoria de tu pasado, cuando viene a tu mente de una manera fresca, ¿cuál ha sido tu actitud? Tú llegas a la conclusión, oye, de veras, yo no merezco ser hijo de papá, yo no merezco regresar a casa. Sin embargo, la maravilla es el vocablo que sigue a continuación, y está en el verso 22. Siga conmigo. Pero, ese cuando te dicen, yo te amo mucho, pero, y tú esperas un pero que va en contra de, pues le está diciendo, yo no te merezco a ti, pero ese pero va en contra de, yo no te merezco a ti. Y el pero que dice en el verso 22, el padre le dijo, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan a un becerro gordo, comamos, festejemos. Es que este es mi hijo muerto, que era, pero ahora ha revivido. Y le vuelve a restituir en la misma condición de como que si nunca se hubiese ido. ¡Qué enorme lección para la sociedad cristiana del día de hoy! Para ti, apreciado amigo y hermano, tú que eres miembro de una congregación, ves llegar a alguien que viene de regreso, que antes había ido, ves llegar a alguien que llega nuevo. ¿Qué te interesa a ti cuál ha sido su pasado? Mejor incluso si ni siquiera lo sabemos. Lo importante, lo realmente esencial es que está de vuelta, es que está de regreso, es que está aquí. Y si trae el deseo de establecer una relación íntima con papá, de reconocerse pecador, pero dejarse llenar por el Espíritu Santo, entonces estaremos en la misma frecuencia. Suficientes problemas tengo con mi pasado, que cuando le entregas tu vida al Señor, ha quedado hundido en lo más profundo del mar. Él no lo recuerda. ¿Quiénes somos nosotros para recordarlo?
Aléjate de aquellos entonces individuos cizaña que dentro de una congregación están constantemente refrescando el pasado de cada uno. ¿Y quién no tiene un pasado de pecado? Si no solo tuviésemos, no necesitaríamos de un Salvador. Así que sí, la congregación y la iglesia están esperando por ti, no interesa tu vida anterior. Lo único que interesa es que tu disposición sea la misma de la que todos que estamos ahí, de entregarle nuestra vida al Señor, de dejarle que Él vuelva a vivir en nuestro corazón. Esa oposición, y es la que encontramos en el verso 29, siempre estoy en el capítulo 15 de Lucas, dice la palabra de Dios. Él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, pero ahora tú vienes. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esto. Cuando vino tu hijo, ha consumido tus bienes con rameras. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta. Probablemente hay algunos, equivocadamente, esto no es un espíritu correcto, no es un espíritu de unidad, no es el espíritu de Dios. Hay algunos que están considerando: no, pues yo tengo más derecho de ser apreciado en la iglesia porque tengo tantos años, porque de estar acá, porque estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Pero apreciados amigos y hermanos, ¿cuándo vamos a entender que la calidad del cristiano no se basa en las cosas que hace, sino en cuán íntima es su relación con Jesús? Y cuando tú tienes una relación íntima con Jesús, cuando ya no vives tú, cuando vive Jesús en tu lugar, entonces tu actitud ante el nuevo miembro, ante aquel que regresa a casa, va a ser exactamente la misma del padre de la historia del capítulo 15. Vas a estar esperando que venga. Cuidado, y si no, vas a buscarlo y vas a recibirlo con los brazos abiertos. Ni siquiera vas a considerar de dónde viene ni qué viene a hacer. Lo importante es que está aquí, y le darás incluso un beso de bienvenida. Haz sentir en casa a aquel que se fue, o ve por él. Pero es importante, como dice un amigo, nadie conoce el valor de un alma hasta que no sabe cuánto cuesta conseguirla, en el nombre de Jesús. El verso 32 nos dice entonces que es lo más importante: ha regresado. No dejó de amarlo porque se fue. Se agradó cuando se restableció esa relación. Es la forma en que agradamos a Dios, porque Él está queriendo restablecer esa relación con nosotros. Y dependió esto únicamente de una decisión mía, muy personal. O le cerré la puerta o se la abrí. Él sigue tocando y de mí está entre si la abro o no la abro. Quiero traer con ustedes esa consideración. Un artículo escrito por Elena G. White en el libro Testimonios para la Iglesia, en la página 222. Un alma salvada para vivir durante todas las edades de la eternidad, para alabar a Dios y al Cordero, es de más valor que millones en cualquier moneda. Las riquezas se hunden en la insignificancia cuando se las compara con el valor de las almas por las cuales Cristo murió. Si queremos conocer el valor de un alma humana, debemos mirar con fe viva a la cruz y así comenzar a estudiar cuál será la ciencia y el encanto de los redimidos por toda la eternidad. Un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, tierras y dinero. Debiéramos emplear nuestros recursos hasta lo sumo para la conversión de un alma. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice que el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y la pregunta natural, cuando tú escuchas que alguien está a la puerta y está llamando, la pregunta primera que haces es: ¿quién será? Pues bien, ya sabemos, es Jesús, nuestro Salvador. Y la pregunta ahora que surge es: ¿y qué querrá? Pues bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 y el verso 20 de Apocalipsis que quiere entrar, morar con nosotros, pero algo más, quiere cenar. Apreciado amigo, hermano, esto es interesante porque, como decíamos la semana pasada, la cena es la oportunidad que tiene al fin la familia después de la faena del día de reunirse y contar las vicisitudes que han tenido durante las horas transcurridas. Es una cena familiar, una cena en donde no cabe nadie más, y tú podrías preguntar entonces: oye, pero tú no te das cuenta que quieres cenar.
Pero para eso necesitamos ser familia. Y Jesús te va a contestar, exactamente, acertaste. Yo quiero ser familia tuya, porque así quiero quedarme en casa, que tengamos una forma de pensar, porque la familia tiene ese común denominador. Tiene un mismo objetivo cuando la familia está unida, tiene un mismo objetivo, una misma forma de sentir. Incluso hasta se le reconoce porque tienen los mismos ademanes y los mismos gestos. Deja entonces que Jesús inunde de nuevo el espacio que tienes vacío en el corazón para que seamos familia con Él y se quede en casa. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 y verso 1. Este es el último texto que vamos a considerar. Estoy entonces en Romanos capítulo 12 y verso 1. Y la palabra de Dios dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, atención, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está buscando el Señor? ¿Cómo quieres agradar al Señor? Entrégale hoy tu vida. Déjate usar por el poder del Espíritu del Señor. Y es precisamente aquellos que vamos de regreso a casa en este rumbo, en esta ruta, que simple y sencillamente habremos tomado esa decisión genial, con razón. Sabio es aquel que le ha dicho sí al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Déjale entrar hoy. Él quiere ser tu familia, pero quiere ser familia nuestra por la eternidad, para siempre. Bendito sea el nombre de Dios.